¿Sabía usted que la ciudad registra más de 150.000 desplazamientos de vehículos cada día, pero carece de aparcamientos disuasorios y solo oferta 5.000 plazas de parking? ¿Sabía usted que la aplicación de la zona de bajas emisiones en los próximos días lleva aparejada la eliminación de la hora que cuenta con 900 plazas? ¿Sabía usted que comprar una plaza de garaje en el centro ya ronda los 50.000 euros? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí. Las respuestas en 15 segundos arrancan Portada. Buenos días, señoras y señores, bienvenidos al programa 2504 de En Portada, un espacio que aborda la actualidad ourensana bajo la mirada, bajo la perspectiva de nuestros contertulios. Pero antes, como es habitual, repasamos la portada de la región, cuyo titular principal dice así: los drones conquistan el cielo ourensano con 1 millar de aeronaves. La creciente demanda de estos aparatos y sus múltiples posibilidades han transformado sus aplicaciones, desde objetos de ocio hasta herramientas esenciales en la empresa. El diario también señala que en Ourense circulan entre 3.000 y 4.000 patinetes eléctricos sin más identificación que un número de serie de fábrica. A partir del 2 de enero deberán registrarse y asegurarse. De no hacerlo, se enfrentan a multas de hasta 1.000 euros. En clave internacional, ayer un ataque a una fiesta judía en Sídney se saldó con al menos 16 muertos. Y esta mañana se ha confirmado la victoria de la ultraderecha en Chile de la mano de José Antonio Cas. La imagen de portada es para la celebración del Día da Bici en Carballiño. Para analizar estos y otros asuntos contamos co xornalista e colaborador da región Lalo Pagón. Benvido, Lalo. Bo día. También contamos con uno de nuestros analistas habituales, Rafael García Losada. Bienvenido, Rafa. Hola, buenos días. Y por supuesto con Abel Fraga, otro de nuestros analistas habituales, sobre todo los lunes. Bienvenido, Abel. Buenos días, Jaime. Permíteme, antes de empezar, que felicite a mi madre, que cumple hoy 96 años y con una buena salud, vive sola, es una mujer alegre, divertida, optimista. Entonces la felicito, mamá, porque nos ve a veces. Mamá, que sigas cumpliendo con salud. Pues nos sumamos a la felicitación de la madre de Abel Fraga, un ejemplo de longevidad, de los muchos, de longevidad de esta tierra ourensana. Sin más demora, arrancamos con el primer tema del día. Aparcar, incluso circular en la ciudad, se está convirtiendo en una misión cada vez más difícil. Según los datos aportados por la región el pasado sábado, la ciudad registra 150.000 desplazamientos de vehículos al día, oferta 5.000 plazas de parking, apenas cuenta con aparcamientos disuasorios y a partir del 1 de enero las 900 plazas de hora dejarán de funcionar con la entrada de la zona de bajas emisiones. Desde noviembre, además, contamos con un enjambre de 7 radares que multan a diestro y siniestro. El servicio de bus sigue en precario y el transporte metropolitano no existe. Lalo Pavón, como ves o panorama da mobilidade en Ourense? Pois tal como acabas de definirlo, a tormenta perfecta para que nada funcione. Ninguna dos elementos que poderían influir nunha circulación fluida e útil para a cidadanía funciona, co cual todo vai ao revés e uns van incidindo nos outros e chegamos onde chegamos, como dicía o guardia, isto xa o vía eu, e o peor de todo é que non se albisca ningunha solución xa non inmediata, sino a medio plazo e ademais eu creo que hai datos que habría que matizar, non porque estén mal, sino porque teñen algunha derivada. As 5.000 plazas de parking que se fala que son certas, pero non están ao servicio dos cidadáns todas elas. Por exemplo, en casi todas as zonas de parking de concesión privada teñen un lote de plazas
destinados a residentes, que as alquilan ou as compran, ou, bueno, unha concesión ou algo así. E aí eso hai que detraelo da capacidade operativa. E no caso da estación en Palme, por exemplo, que é clamoroso xa, máis da mitad, creo, eso digo a ollo, pero por o volumen, por a ocupación de espacio físico, están reservadas para empresas de coches de aluguer. E a eso engadimos un funcionamento atrabiliario que non son capaz de desentrañar, e eso que eu preguntei, porque casi todas as mañás, a media mañá, poñen unha valla nese parking da estación intermodal, poñen unha valla que pon físicamente unha valla, pon completo, e tal. Cando, si te pos na saída, ves sair coches. E entonces eu xa entrei 2 veces a preguntar por que se poñía eso, porque pode ser que este ocupado nun momento, pero en cuanto sai un coche queda unha plaza libre, non? Digo eu. Pois non, o señor que está ali responde que unhas están reservadas, unhas plazas están reservadas, e que non hai, bueno, pois quedache de cara de tonto. Bueno, que salen los de las plazas reservadas, a lo mejor. Digo yo, que los que salen son o bien los residentes que tienen plaza... Non, porque ese exercicio funo completar poñéndome na saída e preguntando os que saían si teñan plaza reservada ou eran usuarios comuns. Non, pois había plazas reservadas e había usuarios comuns que se iban. E teñen a esa valla na entrada. Bueno, quenes imos algunha vez acompañando familiares ao Centro de Saúde da Ponte. A Ponte ten alrededor ou máis de 25.000 habitantes. Sí, por aí. Sí. Máis ou menos. E non hai un sitio onde aparcar, excepto ese, que ten unhas cuantas plazas, non ten máis, porque o resto está todo ocupado ou non sei a que se dedican. Pero hasta a última hora da mañá normalmente non sacan a valla. E entonces, e ademais, xa por propio sentido común, Abel, non pode ser que nadie dos usuarios que habituales ou que tienen plaza allí. Non, os outros, os libres, os de acceso libre, non pode ser que durante 2 ou 3 horas non salga ninguén do aparcamento. Claro, sería raro. Eso non é creíble. No. Vamos, pero é que eu preguntei eu, non. 25.000 habitantes sin unha plaza de parking. Sendo, ademais, un centro, un polo de neurálxico para a cidade. Hai a estación intermodal e hai o Centro de Saúde da Ponte, os que acuden enfermos, moitos deles maiores, con mobilidade reducida, que van acompañados e deixalos na porta e telos que deixar solos porque despois non tes onde poñer o coche. O sea, para ir con unha persona hai que ir 3, co cual engadimos maior presión, o sea, é todo un disparate, todo ao revés. E nos outros lugares da cidade, pois igual, San Francisco non hai onde deixar un coche, había o da estación, agora está, eso, manexo unha superficie comercial. Las Lagunas, el único sitio que hai varios donde aparcar, pero que tamén suelen estar llenos. Claro, no, si hai. Dos detrás de las torres, hay 2 sitios para aparcar, uno al lado de la escuela de idiomas, sí, y no sé cuál es el otro. Sí, pero bueno, están llenos ese total, que eso, unido a unha deficiente cobertura dos desplazamientos en bus urbano, que hai zonas as que non chega, outras, bueno, en galimatías que non hai moito que foi... A Seixalbo, que tal, por certo? Se arreglou al final. Bueno, como cuadra. Bueno, porque además hai buses que se averían, hai un problema grave xa digo, é a tormenta perfecta para que esto sea un caos. Rafa. Bueno, yo comparto la opinión, sobre todo lo de los parking, ¿no? Yo era un usuario habitual del parking de la estación y tenía serios problemas muchos días para dejar el coche. Que estén reservadas una planta entera para los vehículos de alquiler, casi otra planta para los
habitantes de la zona, que prácticamente el parking es para entrar y salir un tercio de las plazas que se crearon. Y lo que dice que en el puente, esa zona precisamente, hay muchos edificios con muchas plantas y antiguos que no tienen plazas de garaje. Entonces, aparcar en todo ese tramo con el centro de salud, con la oficina del empleo, correo... Eso que se me olvidó, esas dúas... Todo eso que debería tener cierta facilidad de acceso de la ciudadanía, pues es prácticamente imposible buscar un aparcamiento ahí. Es de casualidad si tienes la suerte esa de que vas por allí y alguien sale. Pero esa suerte, claro, de Pascuas en Ramos. Luego, los desplazamientos, 150.000, la verdad es que en una ciudad como la nuestra son muchos desplazamientos, porque además casi todos entiendo que se realizarán por la zona del centro, que ahora se va a cortar todo eso y se va a complicar mucho. Es más, el tema de que yo siempre fui un detractor de la hora, no de que desapareciera, sino de que cobraran. Sí, temporizarla, pero no cobrar. ¿Por qué temporizarla? Porque para aparcar en el centro, si la tienes temporizada, puede que haya cierto movimiento. En este momento en que se suprima todas esas calles del centro, que muchas tampoco tienen garaje, se convertirá en la plaza de garaje del habitual. Entonces estará ahí y será prácticamente imposible aparcar en una zona, por muy libre que sea, siempre estará ocupada por algún ciudadano, que a mí no me parece mal que el ciudadano la utilice, ¿eh? Desde el momento que se lo autorizan, oye, está en su derecho. Rafa, perdona, ¿a qué te refieres con temporizar y no cobrar? Yo creo que se debería temporizar, es decir, puedes aparcar en el centro pues 1 hora y media o 2 horas y luego si te multo... O sea, sacar un ticket sin pagarlo. No pagas porque tú pagas aquí ya tu impuesto de circulación, ¿no? Sí, sí. Entonces sacas el ticket y sin multarte si no... Si excede las 2 horas o la hora... Determinar un tiempo, correcto. Sí, pero, para que haya cierto movimiento y cierta facilidad. Eso no sé, tal como estamos, no sé si funcionaría, porque ahora mismo hai xente que pon ticket sobre ticket e non só os poñen, sino que se ven encima do... Non quito Pero eso ten solución. Aquí temos unhas máquinas do ano da pera, pero xa no barco, por exemplo, va directamente, vai o tío pim pam pum e sabe. Rafa, estamos falando de Ourense. Claro, pero había que temporizar, había que facer un sistema, cambiar as máquinas e facelo como é debido, obviamente. Claro. Que senón, é que o problema temos agora de ticket sobre ticket. O que pasa que o ticket sobre ticket non o fai todo o mundo, pero se che deixan quedar aparcado, xa non, daí non te moves. Claro. O sea, que crees que coa eliminación da hora vai empeorar esta situación? Eu penso que vai empeorar porque vai haber máis circulación en voltas, porque a xente dá voltas para aparcar, porque o parking está cheo, porque vai estar cheo, porque no momento en que calles todos esos que tiñan aparcado tal, van a aparcar na calle, van a deixar todo o día. Eu penso que vai empeorar moito a circulación, polo menos en principio, non? Despois a xente ao mellor dáse conta de que o interesante é utilizar o transporte urbano, que como ben decimos tamén, vimos dicindo, é bastante deficitario, non? É que cambia de horario, cambia de paradas, cambia de sentido, é un descontrol, pero bueno, eso tamén supoño que en algún momento se estabilizará de algún xeito, porque o que os ciudadanos non poden soportar é estar protestando en todos os lados, en Seitalbo, en Cudeiro, no Pino, todos están protestando porque os autobuses cambian, non suben, os de Santa Teresita, é que é un caos circulatorio. Entón tampouco favorece moito a utilización do transporte público, non? Porque non sabes exactamente a que hora vai chegar. Non sabes se vai chegar, tens que estar en un sitio e dices, que hora o collo vas? E resulta que cambiou o día anterior. Claro, o alcalde saliu no seu TikTok e dice, vamos a cambiar a línea 2 para 4, a 5 para 8, a 7 para 9. Hostia, os ciudadanos non conocen todas as líneas, non? Eu vin algún que dice, hostia, é todo por o ben do ciudadano, non? Pero dices, pero que o ciudadano volvese tolo, non? Tú eso rollo sin máis, de un día para outro, non? Eso que sigues o TikTok do alcalde, sí, sigo, porque me fai moita gracia. Aí meto la pata del alcalde de Carai. A ver, os autobuses. Yo, por suerte, apenas utilizo el coche en ciudad.
lo utilizo... Pues, bueno, eso es un privilegio, eso es una maravilla, sí, ¿no? Es una suerte, sí. Lo utilizo sinceramente para venir aquí una vez a la semana, que suelo venir una vez a la semana, venir aquí. Esa es la prueba, perdona, Abel, de que el transporte metropolitano, tú imagínate, si nos dieran facilidades para los 8.000 que trabajamos en San Cibrao, no hay manera de dejar el coche en casa sería maravilloso. Pero perdona por la interrupción. No, pues nada, yo ya digo, salvo para venir aquí y después para ir a comer a los restaurantes. Voy mucho a Quintela, que es Orense, pero también voy a la Valenzá, que pertenece a Barbadas, y hay el mismo problema que aquí. Es decir, yo no sé, para mí que conocéis, me imagino, todo la Valenzá, que tiene mucho edificio, ¿no? Y para mí que no hay plazas suficientes, esos edificios no hicieron con plazas para todos, porque es que muchas veces llego, cruzas toda la Valenzá, yo voy al final, ¿no?, a un restaurante que hay allí, Los Faroles, por cierto, se come de maravilla, y tengo que ir hasta el puente de la autovía, hasta allí, y dar la vuelta, más de una vez dar la vuelta, buscar, no hay manera, ir por las calles que suben, bueno, está todo abarrotado. Yo la solución no la veo fácil. En Orense la veo imposible, es decir, o haces unos parkings disuasorios importantes, que no sé dónde se pueden hacer, se me ocurre, bueno, igual es una butad, pero la finca de la Diputación, que lleva años y años y años sin hacer nada, ¿qué iban a hacer? Se me ocurre a mí, ¿no? Una torre de 80 pisos. Por eso, sí. No me agarré. No, foi verdad. Sí, por eso fue una butad que soltó el rapaz, se levantó aquella mañana. Digo yo, no sé. Es porque es interesante seguir el TikTok de Tú que andas en ese tema que eres... No, yo lo sigo en Instagram y en Facebook. TikTok no tengo porque ya con Instagram y Facebook me llega para... Bueno, el TikTok ya es Pero digo, tú que estás metido en este... La finca de la Diputación sería susceptible, pregunto, de hacer bueno, sería un aparcamiento inmenso, ¿no? Sí, aí podías facer moito. Podría. Podías urbanizar todo, facer unha serie... Eu penso que eso ten que evolucionar a unha urbanización de casas baixas. Así llevamos, ¿cuánto? 20 años, llevamos con... Pero hai que, claro, o problema que temos é que o Pesón... O problema é o Pesón, claro, volvemos ao de sempre, non podemos facer nada. Entonces, la solución en Ourense a lo que pregunta Xaime, la veo a medio plazo imposible. Por la parte de atrás de la estación de trenes y de autobuses, sí, toda esa esplanada, habilitar ahí una zona, podías llegar ahí la gente, aparcar, coger el tren por los muelles de la estación, la parte de atrás. ¿Pero te refieres pasando las vías? Sí, por detrás de las vías, claro, toda esa zona. Hace habilitar esa zona, cuando se arregla la estación, podía haberse predeterminado una zona de aparcamiento donde tú llegas, te dejas ahí, vienes de la zona de esa, te puedes coger el tren, el autobús o el urbano, y entonces ya podrías dejar el coche ahí si vienes de la periferia. Yo, por ejemplo, vengo de Cudeiro, pues si quiero no complicarme la existencia, yo, gracias a Dios, tengo el garaje de mi madre, que ese es otro problema que hablaremos después, supongo. Pero si no lo tengo, pues a lo mejor bajo del Paroja o de cualquier sitio, lo dejo ahí, me cojo el urbano y ya me voy para allí y luego sé que voy a venirme ahí. Todo eso implica que funcione todo perfectamente. No es un mal sitio para hacerlo, ahí hay un espacio grande que no se está aprovechando para nada. Es que yo creo que ese sería uno muy fácil de habilitar y daría acceso y parada a los que vienen de Quintela, de la zona de Vigo, de todas esas carreteras, y los que bajan de la de Santiago también, sin tener que meter al centro. Uno de los elementos que sí parece que van a ordenarse o deberían ordenarse son los patinetes eléctricos, que la región calcula que en Ourense circulan entre 3.000 y 4.000 patinetes eléctricos sin más identificación que un número de serie de fábrica. A partir del 2 de enero deberán registrarse y asegurarse, so pena de enfrentarse a multas de entre 500 y 1.000 euros. Lalo, ti que experiencia tes cos patinetes eléctricos? Non teño nada en contra deles, pero habería que regular de verdade o uso e controlalo, porque a veces son un peligro, non tanto na circulación rodada, sino como na circulación peonil, por a Rúa do Paseo, por Santo Domingo, en fin, van meténdose entre a xente e pode haber problemas, de feito xa os hai en algún momento. E logo os propios conductores dos patinetes, sin casco moitos deles,
e circulan pois por as aceras, por os sitios peatonales ou peoniles, en fin, hai pouco respeto por as normas de circulación. E iso agora se está vendo e se está implementando. Non somos o único sitio, porque, en fin, nas grandes cidades ainda é peor. Son vehículos. E entonces andan sin seguro, moitos deles, andan, en fin, sin as normas básicas que hai que cumplir para poder circular. A toda mecha moitos deles nunha cidade con moita xente maior. Claro. Entonces, é un problema. Podería ser unha solución, usado correctamente, en fin, é regulado de outra maneira, pero eso está tamén así. Rafa. Bueno, penso que é necesario. É necesario porque todos os vehículos a motor que circulan en principio, porque estes, aparte de pola vía pública, circulan tamén algúns por as aceras. Claro, pero está prohibido. Eso está prohibido. Está prohibido, pero fan. Ten que ter unhas normas de circulación, non sabemos se conocen as normas, adiantache por a dereita, adiantache por a izquierda, métense. Eu penso que hai un certo descoñecemento, non, de como se ten que circular, e de feito circulan por a carretera, tú vas co coche, e de repente vas a girar e pásate un por aquí. E dices, hostia, en vez de pasarse por outro lado. Claro, e dices, e se lle das, menudo lío que te metes. Por outra parte, eu teño visto, por exemplo, na Avenida da Habana, outro día, un señor estaba cruzando, e claro, mirou para arriba, porque só le veñen para arriba, e cando vai cruzar pasoulle un que non o levou por diante de milagro subindo por ali. Entón, que é a dirección prohibida para subir. E o patinete ali iba, pois non o pillou, de casualidade, se lle dá un golpe ali, queda o tío. Entón, e con respecto ao tío, o peor é que seguramente se dá un golpe, non quere decir que o patinete teña intención de darlle, pero unha vez que lle dá, que si se para, que non ten seguro, bueno, creo que é complicarse a vida ao propio dono do patinete, non? Porque tú imagínate que lle fai tal e cae un... O problema de non levar seguro é un problema non para o que lle dan, que tamén, claro, porque levas o golpe, pero tamén pode o patinete non ter seguro, pode se meter nun lío, pode ter que pagar unha iniciación. Creo que a regularización é fundamental e incluso podríamos chegar a máis, non me quero meter xa en máis profundidades, pero con respecto a un exame mínimo, un conocimiento mínimo das normas de circulación. Bueno, claro, pero entonces ya no tendría el éxito que tiene el patinete, que es para gente normalmente de una economía floja, sencilla. Lo compran normalmente a plazo, gente joven, me quiero meter en ese tema, pero... y si le mandan a hacer un examen, aparte del coste que tendría, efectivamente, muchos suspenderían porque ni estudiarían, en fin, ya sería complicado. Yo me cruzo con algunos, nunca tuve, sí, tenéis razón, que van en algunas, no en muchas, pero en algunas ocasiones los hay, porque llevarán prisa, por lo que sea, que van muy follados, pero yo normalmente me los cruzo bastante, ¿no? Porque camino a estas horas que voy yo, que van a trabajar y tal, y bueno, suelen llevar casco, también es verdad, bien lucerío, bien visible, tal, laterales, frente. Algúns incluso levan no codo. Yo eso no me cuadró, pero bueno, habrá también quien haga eso, que está mal hecho. Y después lo del seguro sí que me parece fundamental, por lo que acabas de decir de ese ejemplo, que ya seguramente ha habido atropellos, sin querer, por supuesto, que nadie quiere atropellar a nadie. Obviamente. Y lo que dices tú, que si pasó algo grave, que yo creo que no, porque nunca leí al menos nada en la región, pero pasa algo grave, estos chavales no tienen medios económicos, no sé, que sería, non sei se os meterían na cárcel, non sei como é eso, porque desde logo dinero para afrontar unos 2, 3, 4, 5 mil euros que pueda costar un programa médico, ellos non poden. Hai cidades que teñen adoptado medidas ao respecto dos patinetes. E xa dando unha volta de torca, Lalo, a semana pasada o caso, as denuncias no canal do PSOE galego por acoso sexual contra o presidente xa presidente da Diputación de Lugo, José Tomé, pois trouxo a Galicia a polémica sobre os casos de acoso sexual no PSOE que estaban afectando o partido no eido estatal, sobre todo o caso Salazar na Moncloa, en Valencia tamén, e ora
Isto situou o PSOE galego no centro do escenario político. Como crees que pode repercutir este caso? Pues probablemente bastante. Hay que decir que esto ahora mismo, perdón, parece o hotel dos líos, ¿no? Porque además sale por todas las esquinas. Bastante vai a repercutir porque un comportamento deleznable, algo que hai que erradicar e que deberíamos ter erradicado xa, pero parece que estamos lonxe aínda desa historia. O electorado castiga este tipo de historias. Ben é certo que o que demostra esta situación é que estamos lonxe aínda de acabar con eso. E se raspáramos, e exemplos hai en outros ámbitos e estamentos, aparecerían tamén moitos casos. Pasa que o PSOE hoxe está, en fin, co foco encima por todas as cousas, e eso, a can flaco todos son pulgas. Pero está moito máis, isto está extendido máis alá do PSOE. E deberíamos, en fin, empezar a tomar en serio estos asuntos e poñer negro sobre blanco, porque ademais hai unha especie de hipocresía en todo isto, non? Que todo o mundo non permitir, pero despois, cando se descubre no teu propio entorno, hai quen trata de tapar e de frenar, co cual, en fin, dice pouco da verdadeira intención que existe en colectivos e organizacións onde hai moita xente e onde hai poder, porque o poder é un elemento moi protagonista en todas estas situacións. Pero se cadra rechama máis nun partido que tenga bandeira enarbola a bandeira do feminismo, non? Soy feminista porque soy socialista. Efectivamente. Yo creo que abanderados del feminismo y últimamente están saliendo como setas este tipo de comportamientos. Es más, yo creo que tienen la obligación los partidos políticos de tener un canal de denuncias que seguramente luego resulta que no hicieron nada y ahora ven el canal de denuncias y hay 400 denuncias. Y dices, pero entonces todo este tiempo que las teníais, ¿qué hacíais? Taparlo, como dices tú, claro. Estabais tapando todo. Yo creo que el comportamiento de las organizaciones, no solo el PSOE, yo imagino que habrá casos en más partidos y en más organizaciones. Y en la sanidad, en la educación, en organizaciones, en todo. Probablemente. Claro. Pero todo tiene un canal de tal, pero yo creo que ese canal sí existe, pero no se comprueba o no se le da la importancia que tiene hasta que salta a la luz pública algún caso como estos tal famosos y que luego el responsable superior del rollo diga, bueno, yo no sabía nada. Hombre, yo qué sé, si está contigo trabajando en el despacho de al lado y tienes 40 denuncias de todas las chicas que trabajan aquí y tú eres el responsable de esto y no sabes nada, yo creo que se tapa todo mucho y que cuando explota, todo el mundo hace mutis por el foro, se desperdiga y nadie dice nada, bueno, ¿no? Primero... Pero que sí va a afectar al Partido Socialista en este caso, que podría haber sido otro cualquiera. Sí que le va a afectar, yo entiendo que le va a afectar, que debería además, porque que debería de haber algún responsable que empiece ya a dimitir. Porque, ya dimitieron varios. Pero... Mira, de todas maneras, lo primero que yo no soy susceptible de ser socialista ni de que me caigan simpáticos, porque soy del PP, lo sabe todo el mundo, hasta lo llevo hoy aquí. No te preocupes. Me tocó no te preocupes que nadie se equivoca. Entonces, lo primero es la presunción de inocencia. Es decir, a mí lo que me sorprende es que José Tomé, al que no conozco personalmente, por cierto, es un señor que lleva 10 o 15 años de alcalde. No, de alcalde. O 10 o 15 ya. 10 de alcalde. Pero sí estaba en la corporación. Fue diputado en Santiago. Estaba en la corporación antes. Está en la, sí, de concejal. Entonces, lo veo, aunque dimitiera de presidente de la Diputación, yo lo veo muy seguro a él, ¿no? Lo veo muy seguro, aunque creo que son 6 las denuncias. Son 6 las denuncias. 6. Son 6, ¿verdad? 6, sí. De distintas, además de distintos tal.
Yo lo veo muy seguro y no creo que sea tonto, me da la sensación que tonto no debe ser, ¿no? Entonces, hay que esperar, es decir, ellas fueron a la justicia, no fueron ninguna, que yo sepa, no fue ninguna a denunciarlo, solo fue por el canal interno del PSOE, pero la que tiene que denunciar, la persona que tiene que denunciar es la agredida, es la que tiene que ir a la justicia, aunque pueda ir, si no sé qué par de requisitos, hay un par de requisitos, claro. Porque si afecta, bueno, no me acuerdo ahora los dos requisitos que hay, que puede ir pues el partido directamente, lo normal y lo lógico es que va la persona afectada y que yo sepa, nadie lo denunció. Entonces, en el caso de Tomé y en otros casos, aunque los que están demostrados, vale, me parece bien, pero el resto hay que ser prudentes, hay que darle la presunción de inocencia, que vayan al juzgado y que la justicia decida. Claro, la carrera prácticamente se la chimparon a Tomé, que, insisto, él está muy seguro, porque si él fuera consciente y no estuviera tan seguro, entiendo yo, me da la sensación, y con los años que tiene, creo que tiene 66 años, una cosa así, que se iría para su casa, no se va a arriesgar a... En fin, entonces, presunción de inocencia, y efectivamente le va a afectar ahí, y le va a afectar ahora en las elecciones que hay en Extremadura, y le va a afectar en las de Aragón, que creo que son el 8 o el 10 de febrero. Pero, y dicho esto, y acabo, pero lo que sí, el que realmente se demuestre que hizo estas asquerosidades, para adelante con toda la pena que marque la ley, claro. Lo que sí es llamativo, perdona Lalo, es que José Tomé, alcalde de Monforte, que se ha marchado del Partido Socialista, los 9 concejales que la acompañaron, 5 mujeres y 4 hombres, se han ido con él. Sí, porque en un sector do PSOE, nos partidos pasa isto, é probable, eu tamén pido prudencia, aínda que políticamente está queimado, e hai que ver como lle afecta a Gómez Besteiro, o secretario xeral do PSDG, porque vai parella a historia, con niveles distintos, evidentemente, de responsabilidade, pero a ver como lle afecta. Pero hai dentro do PSOE quen está convencido de que isto parte de fogo amigo. Seguramente, claro. Entonces... Bueno, xa para ir rematando, levamos 2 minutos fora de tempo, un tuit, un titular rápido, Lalo. Hai que persistir e despoxarse da hipocresía. Rafa. Melloremos o tráfico da cidade. A ver. Aplicar todo el peso de la ley a quien incumpla la misma. Pues hasta aquí en Portada. Muchas gracias por seguirnos. Les recuerdo que pueden seguir minuto a minuto lo que ocurre en nuestra ciudad y en nuestra provincia en la web de la región, laregion.es. Les espero mañana aquí a las 11:30 horas.